Vamos a tener como invitado un hombre que ha estado íntimamente ligado al cuadro político desde muy joven, economista, ha cumplido función también gubernamental junto a Cristina Fernández. En ese momento como vicepresidente ha asumido decisiones que tienen que ver con esta democracia que cumpliendo 40 años se ratifica hoy en el momento de ir a votar. Amadou Oudou, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Tardes creo allá y un abrazo enorme para el pueblo y la República Bolivariana de Venezuela. Tardecita de este lado de Latinoamérica, pero nos ven en todo el mundo, Amado. Hay más de 50 señales africanas que retransmiten la señal de Telesur, también en Europa, y nuestro espacio no solo es en español, sino también tenemos transmisiones en inglés y en portugués. Hay mucho para contar a esta hora de lo que ocurre en esta Argentina que espera y que espera en silencio, que espera en paz. Amado. Así es, se espera en paz, pero en una suerte de bifurcación del futuro político de Argentina, porque ustedes saben que están compitiendo con chances tres fuerzas políticas, una de las cuales, la cual el candidato es Sergio Massa, representa la historia, la tradición y la fortaleza del campo nacional y popular en nuestro país. Las otras dos fuerzas, como análisis, yo te diría que son fuerzas con muchas aristas antidemocráticas, con muchas aristas antipopulares y antinacionales, e inclusive contrarias a la integración latinoamericana. Así que es muchísimo lo que está en juego en esta elección, en el primer turno. Aparentemente va a haber un segundo turno donde la confrontación sería entre Sergio Massa y Javier Milei, pero en una situación mucho más despejada de lo que parecía al momento de las primarias, ¿no? Amado, en ese sentido las expectativas son grandes y distintas quizás a lo que ya nos venían planteando de alguna manera aquellos espacios de análisis de opinión de la población argentina. Me gustaría consultarte, Cristina Fernández de Kirchner, luego de haber ejercido su derecho al voto, decía, independientemente del lugar donde estemos, tenemos que seguir haciendo política, tenemos que seguir trabajando en el ámbito educativo, más allá del cargo que nos toque ocupar. ¿Qué opinión le merece ello tomando en cuenta la coyuntura que estamos viviendo hoy en el país? Primero, la figura de Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo una figura fundamental en la política argentina, no solo por sus dos gobiernos, que han sido, yo te diría que del 83 a la fecha, Néstor Kirchner y los dos turnos de Cristina Fernández de Kirchner han sido los mejores gobiernos, y quizá habría que rastrear hasta el año 1955 para encontrar recuperación de derechos y de ingresos y mejoras en la vida de las argentinas y los argentinos como en esos 12 años de Néstor y Cristina. Y me pareció muy acertada esa frase de que política se hace de todos lados. Ustedes saben que yo estuve detenido y después condenado en el espacio del lawfare en la Argentina, y yo reflexionaba y lo dije muchas veces eso desde la prisión y cuando salí, ¿no? Que la política no requiere de cargos para el compromiso de cada una y cada uno de nosotros, porque si no parecería que cuando está uno las cosas están bien y cuando no está uno no están bien, y me parece que la política debe desprenderse de todo lo que tiene que ver con el individualismo, con ponerse las personas en el centro del análisis político y analizar un poco más los procesos y la significación, por ejemplo en este caso que creo que va a tener un gobierno de Sergio Massa en el futuro para las y los argentinos, por el conocimiento profundo que tiene del Estado, del sector público, por el conocimiento profundo que tiene de la economía real argentina, el sector productivo, y por algunas definiciones que ha tenido en la campaña muy importantes, la necesidad de sacarse al Fondo Monetario Internacional de encima. Me parece humildemente a mí que
es el punto de partida de cualquier programa que le dé posibilidades a las argentinas y argentinos, o sea, sacarse al fondo, y él lo dijo con toda claridad. En la cuestión de la educación pública, que en Argentina es muy importante y tiene que seguir siendo un valor de punto de encuentro de nuestra sociedad, la salud pública en el mismo sentido, en definitiva el rol del Estado en un país que está en un proceso de industrialización, que lamentablemente los 4 años de la presidencia de Mauricio Macri, que pretendía Patricia Bullrich ser la continuidad de ese tiempo, bueno, creo que ha sido ya directamente muy mal evaluada por nuestra población, lo cual creo que es un síntoma de comprensión de lo que está sucediendo y lo que viene sucediendo en la Argentina. Amado, hablabas claramente ya de 2 personas y de un escenario político. Quiero que repitamos por la importancia de esas declaraciones, cuáles son las informaciones que manejas, porque la expectativa está puesta allí, obviamente. Sí, pareciera que se consolida un escenario que veníamos ya dando sin decirlo, pero lo veníamos analizando y sintiendo que este podía ser el resultado en la Argentina, dado el derrotero de las campañas, sobre todo los debates que hubo. Me parece que ahí Sergio Massa quedó como un candidato solvente, sólido, que sabía de qué hablaba, muy proclive a invitar a la unidad nacional, pero muy firme en algunas de sus definiciones, y las otras candidatas, estoy hablando de Milei y de Patricia Bullrich, con definiciones bastante erráticas, con falta de conocimiento de los temas. Me parece que en esos 2 debates se marcó con claridad. Y después que la Argentina viene viviendo un proceso de 7 años de caída de los ingresos de la población, creo que es tal vez el peor problema que tiene hoy la Argentina, junto con la inflación, pero la caída de los ingresos provocan una desintegración del tejido social de Argentina, y me parece que Sergio Massa ha dado respuestas en la medida de un gobierno que se está yendo, pero mostrando capacidad de gestión. Vos sabés que siempre los últimos meses son los más difíciles para la toma de decisiones y para la puesta en funcionamiento de esas decisiones, pero por ejemplo, después de la última devaluación provocada por el Fondo Monetario, Sergio Massa, como ministro de Economía, tomó medidas compensatorias de esa devaluación, y lo expresó así. Él no dijo, bueno, estas medidas resuelven todo, sino que expresó con claridad a la población. Me parece muy importante cómo se viene compartiendo la verdad de lo que sucede con la población. Entonces me parece que esas medidas generaron expectativas de que un gobierno que comience con una persona en el timón, con esa capacidad y con esa comprensión de los temas, puede torcer el rumbo de la caída de los ingresos de la población en el próximo año. Amado, importante lo que dices, porque hablamos de un gobierno que está en transformación, tomando en cuenta uno de los escenarios, y en esa medida me gustaría también preguntarte en relación con la política internacional de diplomacia que lleve adelante Argentina desde mañana. ¿Cómo ves aquellos enlaces que se han realizado hasta este momento, la entrada de Argentina a un espacio económico importante, y también, por supuesto, los enlaces que se han hecho con gigantes como China, por ejemplo, para poder de alguna manera paliar pues la deuda que se tiene con el FMI? ¿Cómo analizarías este escenario en relación con algunas de las posibilidades que hoy estamos esperando que finalmente se confirmen con los datos oficiales? Si me permitís ponerlo en contexto, te diría que Mauricio Macri, o sea, Patricia Bullrich, rompieron una tradición de los gobiernos democráticos de Argentina de tener una política internacional menos sesgada y que tuviera en cuenta primero los intereses argentinos que los intereses de las potencias dominantes de esta etapa. Entonces, Mauricio Macri rompió todo lo que se venía haciendo, y eso provocó que tuviéramos 4 años sin inversión en la economía real en Argentina.
ese gobierno convirtió a la Argentina en un casino, y encima en un casino con las cartas marcadas, donde siempre ganaban los mismos. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández recompuso algunas de estas situaciones. Para algunos de nosotros fue bastante errático en muchas definiciones, pero tuvo momentos importantes en términos de política internacional, como el acompañamiento a Lula o el acompañamiento a Evo Morales en momentos muy, muy difíciles. Pero después, en términos de los intereses más generales, fue bastante errático. Hay que decir también que logró el gobierno de Alberto Fernández, junto con otros gobiernos, que se desmantelara el Grupo de Lima, que era realmente una calamidad para nuestro continente. La visión más anti-América del Sur estaba concentrada en ese Grupo de Lima, como los principales logros de este gobierno en materia de política exterior. Me parece que Sergio Massa ha demostrado una gran apertura en términos de política internacional, por ejemplo, estos hechos que vos señalabas, ¿no? Mostrando un gran interés en participar en las cuestiones con China, que Argentina ya venía desarrollando desde tiempos de Néstor y Cristina. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina firmó con China un acuerdo de asociación estratégica. Y bueno, en esta instancia financiera tan difícil quedó demostrado la importancia que tenía ese acuerdo, la importancia estructural, porque no podemos perder de vista que el mundo se encuentra sumido, entre otras cosas, en una guerra de monedas, y Argentina tuvo la valentía, la capacidad y te diría la fortaleza de realizar pagos al Fondo Monetario con yuanes, que estaban reforzando las reservas del Banco Central. Entonces ahí me parece que Sergio Massa mostró una gran capacidad para articular los intereses de Argentina, estando en un momento bajo la presión de un ataque a nuestra moneda, de un ataque a nuestro sistema financiero, inclusive propagado por algunas definiciones del candidato Milei, que llamaba a correr contra la moneda argentina a las y los ahorristas. Me parece que ese despliegue que hizo tiene que ver con su visión de la política exterior que necesita Argentina para los tiempos que vienen, que va a hacer falta mucha inversión en la economía real, mucha inversión en infraestructura. En estos años de Alberto Fernández hubo inversión en la economía real, pero no aparecieron obras de infraestructura emblemáticas, deporte, las que necesita Argentina para continuar su proceso de industrialización. Entonces, creo que la visión de Sergio Massa es centrar, esto es una opinión personal, las decisiones de la política exterior vinculadas a las necesidades económicas y estructurales de Argentina, lo cual creo que es muy importante para los tiempos que vienen. Si Massa pasa junto con Milei a una hipotética segunda vuelta, convengamos que van a ser dos modelos completamente antagónicos. Y por lo que me estás diciendo, a eso apuntas cuando me hablas de que hay dos modelos que en este momento están llevando a un nuevo escenario esta elección presidencial. Amado. Me parece que esto es lo que van a enfrentar, lo que vamos a enfrentar las y los argentinos en una hipotética segunda vuelta, con toda claridad, con toda nitidez, como vos lo decís. Las sociedades están constituidas por antagonismos, las sociedades están constituidas por intereses. Lo peor que puede hacer un gobierno es ponerlas abajo de la alfombra y pensar que no existen. Entonces, creo que con toda claridad se van a poder ver los dos modelos de país, que por supuesto dentro de cada uno de esos dos modelos hay matices, hay diferencias, pero la contradicción principal es lo que yo creo va a quedar expuesto en ese hipotético balotaje. Una Argentina con derechos para las grandes mayorías o una Argentina con privilegios para muy poquitas y poquitos. Una Argentina donde los ingresos son el motor de nuestra economía, los ingresos de la población,
o una Argentina donde la concentración económica es cada vez más insoportable, una Argentina donde la libertad es solamente para que quienes toman decisiones sobre el funcionamiento financiero y económico. Esa es la Argentina que pretende Milei. Él habla mucho de la libertad, pero es una libertad para 16.000 personas en un país de 47 millones de habitantes. O la libertad en un sentido histórico, nacional y popular, que es la libertad de no tener miedo, de no poder darle de comer a tu familia al día siguiente, la libertad de no ser perseguido por los más poderosos. Me parece que esos son los modelos en pugna, que no son solo económicos, también son modelos que tienen aristas respecto a cómo sería la vida de las y los argentinos, modelos en el cual en uno el aparato del Estado se usa para reprimir, para perseguir y para consolidar los privilegios de las minorías, de los dueños de la economía, y otro en el cual el aparato del Estado está hecho para que haya más igualdad y esa igualdad sea el motor de un país más próspero. Amado, con esta última consulta, de alguna manera te despedimos, tiene que ver justamente con un escenario futuro. Sabemos que los problemas más importantes que hoy aqueja al país no se pueden resolver de manera solitaria, individual. Tiene que haber también como que un conjunto de fuerzas, de factores que puedan apoyar en ese sentido. En caso de que ganara Massa o ganara Milei, ¿será posible pues trabajar de manera individual? ¿No es necesario también trabajar en conjunto hacia esa famosa unidad nacional que han propuesto en los últimos días? Por ejemplo, Bullrich, la hemos visto que ha empezado a jalar a otros personajes políticos para seguir ampliando su piso, pero en su techo prácticamente no hay mucho. ¿Qué pasa en ese sentido con Massa? ¿Hay más techo que piso? ¿Cómo lo ves? Sí, yo veo que en ese sentido es uno de los puntos fuertes para el tiempo que viene, su capacidad de conocer y de relacionarse con los distintos factores que toman decisiones en la Argentina, ya sea el campo sindical o el campo empresarial e inclusive la política exterior. Bullrich sale con esa definición porque ya se veía en caída libre. Eso es algo que Sergio Massa planteó en el primer debate inclusive, y creo que él siente que ese es el camino para llevar adelante la Argentina. Yo creo que en ese camino es fundamental, vos decías los diferentes factores, un factor determinante también es la política exterior, ¿no? El país es muy difícil que pueda salir adelante si no toma caminos adecuados en términos de política exterior, entendiendo que la unidad latinoamericana es parte de las necesidades de Argentina, no de los gustos o de los deseos, sino de las necesidades de Argentina, que la relación con Brasil es mucho más que una relación de socios comerciales y políticos, es una relación de completar esa posibilidad de la integración, que la relación con los BRICS es clave, que por supuesto tenés que tener una relación con Estados Unidos, con Europa, pero el mundo está demostrando un camino doloroso, difícil, y en eso tienen que ver los dos episodios de guerra que estamos viendo en este momento en el mundo, hacia una nueva multipolaridad. Las cosas no se van a resolver de un día para otro, pero hay que, me parece a mí que hay que interpretar y entender que Argentina y Sudamérica y Latinoamérica debemos pensarnos en términos de una inserción en una nueva multipolaridad. No va a ser copiando historias viejas, que la mayoría de ellas salieron mal para nuestros pueblos, como vamos a salir adelante. Y creo que eso es lo que viene para Argentina, porque nuestro país tiene muchas potencialidades con el litio, con los hidrocarburos, con la soja, pero esas potencialidades puestas en manos de una mala política pueden transformarse en el peor de los problemas. Y esas potencialidades puestas en una política de integración, de crecimiento con inclusión social y apostando a la paz en el mundo, es como se van a convertir en una solución para nuestro país y también para el resto del continente.
Gracias, Amado. Hasta la próxima. Amado Udú con nosotros, político argentino, economista, ex vicepresidente de la Nación.